Muy buenas tardes, mi nombre es Flavia Tejeda. Todavía. ¿Todavía? Es que no lo vi. Yo te dejo saber. Ok. Ok, podemos empezar. Muy buenas tardes, mi nombre es Flavia Tejeda y formo parte de la Red de Acción Puertorriqueña para una Política Pública basada en evidencia, o en inglés conocida como el Puerto Rico Science Policy Action Network o PRSPAN. PRSPAN es una iniciativa de Ciencia Puerto Rico que tiene como misión crear una plataforma para que jóvenes científicos de diversas disciplinas interesados en política pública puedan desarrollar diferentes destrezas y conectar con diferentes personas dentro del mundo de la política pública científica. Este seminario de la tarde de hoy forma parte de una iniciativa llamada Visibilidad y Conciencia de cara a las elecciones 2020, auspiciada por Union of Concerned Scientists y la iniciativa Science Rising. Con este proyecto buscamos integrar temas importantes dentro de la política pública y que comúnmente no se tocan, y de esa manera integrarlos a la conversación de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Ya hemos contado con la presencia de la doctora Isar Godró, quien nos habló del racismo en Puerto Rico. De igual forma, tuvimos a la agrónoma Dalma Cartagena, quien nos habló un poco sobre la pedagogía de la tierra y su importancia en el desarrollo de políticas públicas dentro del Departamento de Educación y Agricultura. De igual forma, tuvimos la presencia del licenciado José Aníbal Herrero, quien nos habló un poco sobre las estrategias legislativas que debemos seguir como científicos a la hora de proponer y apoyar. Y hace unas semanas tuvimos el placer de tener con nosotros a Edmi Ayala, una periodista independiente, quien nos habló un poco sobre comunicación y ciencia. Para aquellos de ustedes que no hayan podido acompañarnos en vivo, pueden encontrar estos seminarios en el canal de YouTube de Ciencia PR. En la tarde de hoy, tengo el placer de presentarles a Natalie Caraballo, quien nos estará hablando un poco sobre la inclusividad y equidad en la política. Natalie Caraballo dirige Proyecto 85 en Puerto Rico. Antes estuvo radicada en Washington, D.C., donde trabajó para Running Start, una organización no partidista y sin fines de lucro que adiestra a mujeres jóvenes para que incursionen en la política. En el 2016, fungió como organizadora comunitaria en la campaña presidencial de Hillary Clinton en Virginia, donde tuvo la oportunidad de conectar con cientos de votantes diariamente para lograr su apoyo a la entonces candidata. Natalie comenzó su carrera profesional como parte del internado congresional Córdoba y Fernós, donde trabajó para la oficina de comunicaciones del entonces senador y líder demócrata Harry Reid. Natural de Sidra y egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Natalie completó su bachillerato en Relaciones Públicas y Ciencias Políticas. Actualmente sirve en la Junta Directiva de Mentes Puertorriqueñas en Acción y es parte del Global Shapers San Juan Hub. Bienvenida, Natalie. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Bianca, a todo el equipo del Puerto Rico Science Policy Action Network, a Ciencia Puerto Rico, por estar convocándonos, ¿no? Y estar creando estos espacios de discusión en antelación a un momento tan importante que se nos acerca en 2 semanas, en el próximo 3 de noviembre. Así que gracias por crear estos espacios para hablar de todos esos asuntos que nos competen, específicamente los retos y oportunidades en la formulación de políticas públicas. Bueno, Natalie, el floor es tuyo. Perfecto. Bueno, pues hoy voy a estar hablando un poquito más, ¿no?, sobre cuál ha sido la trayectoria de las mujeres en la inserción de la política y la importancia, ¿no?, de que las mujeres estemos debidamente representadas en los espacios donde se crea y donde se formula y donde se promueve, se ejecuta y se fiscaliza las políticas públicas en Puerto Rico. Yo quisiera comenzar hablando un poquito más sobre el recorrido histórico, antes de hablar sobre cómo es que llegamos aquí, y les estaré explicando, ¿no?, los números y cómo estamos posicionados en el gobierno actual. Yo quisiera hablar un poquito sobre cuál ha sido ese recorrido histórico de las mujeres en la inserción de la política o en la participación política. Por ejemplo, fue hasta, bueno, desde inicios del siglo, a finales del siglo XIX, se comienzan las luchas, múltiples mujeres de múltiples
trasfondos sociales, ideológicos, de escasos recursos o de muchos recursos, múltiples mujeres se unieron, ¿no? Porque las mujeres no estábamos tan siquiera reconocidas como objetos, ¿no? como sujetos de nuestra sociedad, ¿no? Así que las mujeres se organizan y comienzan a luchar primeramente por lo que fue el sufragio, para lograr el derecho al voto. En Estados Unidos las mujeres blancas lo logran en el 1920, en Puerto Rico no fue hasta el 1929 que aquellas mujeres que sabían leer y escribir pudieron votar. Luego no fue hasta el 1935 cuando se logró el sufragio universal, donde todas las mujeres, independientemente de su estatus social, si eran letradas, independientemente de raza o lo que fuera, pudieron ejercer ese derecho al voto. Si bien eso se considera como el principio, ¿no? de la inserción de las mujeres en la política, ciertamente no fue lo único, pero fue un paso sumamente importante para llegar a donde hemos llegado hoy, que como verán no ha sido un paso lento, hasta doloroso diría yo, pero que poco a poco se han hecho unas conquistas y unas luchas. Por ejemplo, en el 1932 fue cuando tuvimos una primera legisladora electa, María Luisa Arcelay. Luego, en el 1946, tuvimos una primera alcaldesa de una ciudad, no solamente con doña Fela, quien no solamente fue la primera mujer en ser alcaldesa de San Juan, pero sino de una ciudad capital en todas las Américas. Luego, en el 1952, tuvimos a una única mujer que participó como delegada en la Convención Constituyente cuando se crea nuestra Constitución, María Libertad Gómez Garriga. Luego en el 1993 tuvimos a la primera presidenta de la Cámara de Representantes, Zaida Cucuza Hernández, aunque cabe resaltar que la misma María Libertad Gómez también había fungido interinamente como presidenta de la Cámara de Representantes, pero oficialmente se les reconoce el rol a Zaida Cucuza Hernández. No fue hasta el 2000 cuando elegimos a una primera gobernadora, con Sila María Calderón, y luego hasta el 2016, hace 4 años, que elegimos a la primera mujer en convertirse en comisionada residente. ¿Qué sucede? Que el paso hacia el lograr equidad en la representación política ha sido uno sumamente largo. Por ejemplo, llevamos 85 años desde que se conmemoró el derecho al voto, el sufragio universal, y nos encontramos en el 2020 con un número bastante similar de que para que haya representación equitativa de las mujeres en el gobierno, necesitamos que nosotras, en Puerto Rico al menos, ocupemos 85 puestos de los principales 158 puestos electivos. Estos 158 puestos electivos están compuestos por gobernación, comisaría residente, los escaños en el Senado, en la Cámara de Representantes y en las alcaldías. ¿Qué sucede? Que actualmente ocupamos solamente 23 de estos 158 puestos electivos. Tenemos, por ejemplo, de 78 alcaldías, solamente 9 son ocupadas por mujeres. En la legislatura de sobre 30 escaños, solo 5 son ocupados por mujeres. En el Senado, de 30 escaños, solo 5 son ocupados por mujeres. En la Cámara de Representantes, de casi 50 escaños, de 50 y pico escaños, solamente 7 son ocupados por mujeres. Entonces, vemos que esto incide la falta de representación o la subrepresentación de nosotras las mujeres incide directamente en cómo hay unos vacíos, ¿no? O cómo no estamos lo que son nuestros intereses, nuestras necesidades, aquello que nos afecta directamente no necesariamente está siendo parte intrínseca en la formulación de políticas públicas. Así que de ahí es que llega Proyecto 85, una organización que la cofundamos hace 2 años, un grupo de mujeres de la diáspora y de la isla. Nos unimos para brindarle herramientas
a las mujeres para que decidan aspirar a puestos públicos electivos, con el propósito, ¿no?, de que gradualmente vayamos incrementando nuestra participación hasta alcanzar y hasta lograr equidad representativa en nuestro gobierno. A mí me gustaría entrar ahora y hablar un poquito más sobre quiero entrar a hablar, ¿no?, de los retos y oportunidades que tenemos en la formulación de políticas públicas, pero no sin antes darles un número bien interesante, ¿no? Dije cómo estamos posicionadas actualmente aquí en Puerto Rico, pero me gustaría contextualizarlo a nivel global. De acuerdo a la oficina de la Unión Interparlamentaria de Derechos de las Mujeres, es una oficina bajo la ONU, hacen búsquedas diarias sobre cómo están posicionadas o cómo están representadas las mujeres en el mundo entero. Y resulta que, primero que todo, que Puerto Rico, por nuestra condición colonial con Estados Unidos, no aparecemos en la lista, pero si fuésemos a aparecer, ocuparíamos de 193 países, ocuparíamos el espacio 140, porque tenemos solamente un 14% de representación en nuestra legislatura. Para contextualizarlo con Estados Unidos ocupa el número 77 de 193 países, así que Estados Unidos también está bastante rezagado. Cuando miramos a los números de Estados Unidos, ellos y ellas, bueno, las mujeres componen aproximadamente un 25% del Congreso. Y en Puerto Rico, pues nos hemos quedado, ¿verdad?, bastante atrás, porque solamente ocupamos un 14%. Y si lo fuéramos a comparar con los estados, con las legislaturas estatales, ocuparíamos el número 50, a la par con West Virginia. Así que eso nos deja saber que en efecto estamos bien atrás, bien rezagadas, ¿no?, en índices de participación política. Y ya que en Puerto Rico nunca, tan siquiera, hemos logrado alcanzar un 30% de participación, pues es muy necesario, ¿no?, que más mujeres decidan aspirar a puestos públicos electivos. Ahora, para entrar de lleno, ¿no?, hablar un poco sobre los retos y las oportunidades que nos encontramos al momento de formular políticas públicas, ¿no? Pues yo creo que el mayor reto, ¿no?, es que como mencionaba, cuando no estamos siendo parte, y no tan solo siendo parte, yo quiero resaltar, muchas veces se habla de tomar en consideración aquellos asuntos que nos afectan, o tomar en consideración la comunidad de mujeres, o tomar en consideración X u otra comunidad. Bueno, pues no se trata de que nos tomen en consideración, se trata en que los grupos que usualmente no estamos siendo partícipes en la formulación de políticas públicas seamos parte intrínseca de esta formulación de políticas públicas. Así que me parece que debemos ir cambiando un poquito la narrativa, ¿no?, de que no es que nos tomen en consideración, es que desde nuestras voces, desde nuestras experiencias, desde nuestras perspectivas, formulemos y lideremos el desarrollo de políticas públicas. Y eso me lleva a hablar un poquito, ¿no?, de la equidad y de la interseccionalidad. Muchas veces se utiliza mucho la palabra igualdad, que buscamos ser iguales, pues no me gusta utilizar la palabra igualdad, porque incluso según nuestra Constitución, ¿verdad?, todas y todos somos creados iguales y tenemos que ser tratados iguales, pero eso es en papel. Cuando lo llevamos a la vida real, nos damos cuenta y nos percatamos, ¿no?, que precisamente porque somos distintos, porque somos diferentes, pues hemos recibido un trato desigual, por decirlo así. Así que ahí es cuando hablamos de que buscamos equidad. Equidad definida, ¿no?, como cómo se le, ¿verdad?, se le conceden recursos, o se le conceden, o se busca la justicia social de acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad. Y ahí es donde entramos al aspecto, ¿no?, de interseccionalidad. Cómo, por lo menos
si bien, ¿verdad?, desde Proyecto 85 lo buscamos de una manera estrictamente no a base de género, cómo tenemos que implementar la interseccionalidad dentro del desarrollo de políticas públicas para que no solamente una mujer blanca sea la que esté representada, sino para que las mujeres negras estén siendo parte intrínseca de esta formulación, las mujeres LGBTQ estén siendo parte intrínseca de la formulación de políticas públicas, para que las mujeres con diversidad funcional, para que las mujeres con diversidad en trasfondo económicos, educativos, sociales, sean parte de la formulación de políticas públicas. Y ahí es donde podríamos estar viendo unas políticas públicas que sean verdaderamente inclusivas, verdaderamente diversas y que en efecto promuevan las necesidades específicas de cada una de las comunidades. También podemos hablar, ¿no?, de otros retos que tenemos, y aquí ya entrando un poquito más de lleno, ¿no?, en lo que es cuando hablamos de asuntos de la mujer. Yo creo que este es de acuerdo a múltiples, un montón de análisis, de investigaciones que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, indican, por ejemplo, que las mujeres somos muchísimo más efectivas cuando desarrollamos políticas públicas que son hacia las mujeres, que son para los niños, que son para las familias, y eso está buenísimo, o sea, eso está espectacular, porque tenemos como trasfondo, ¿no?, cómo lideramos, cómo hacemos políticas públicas desde nuestros trasfondos, desde nuestras experiencias de vida, que hasta cierto punto pues somos más, ¿verdad?, tenemos más sensibilidad, y así mismo lo llevamos a la mesa donde se toman las decisiones. Sin embargo, a mí, y por mucho que respeto eso, ¿no?, me parece que hace falta, ¿no?, hablar sobre cómo nosotras incidimos en muchos otros temas que no necesariamente son aquellos que se les consideran los asuntos de mujer. Si bien tenemos unos asuntos que en efecto nos impactan mucho más a nosotras, como en el caso aquí en Puerto Rico, podemos ver cómo la violencia hacia las mujeres es rampante, cómo la pobreza afecta muchísimo más a las mujeres. Sería increíble ver cómo las mujeres tienen injerencia en otros temas, y cómo, ¿verdad?, más allá de los llamados asuntos de la mujer, cómo nosotras podemos crear unas políticas públicas que sean transversales, cómo vemos cómo el issue de la junta, cómo el issue de la deuda afecta a las mujeres, como el COVID, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los temas, ¿verdad?, no, más apremiantes que estamos viviendo ahora, sino el más, cómo específicamente afecta a las mujeres. Y ahí yo quería dar un ejemplo concreto y certero, ¿no? Vimos y sabemos, ¿no?, que durante las crisis la violencia aumenta. Y eso pasó luego de María, y eso pasó luego, tan pronto explotó la pandemia. Si hubiéramos tenido más mujeres y la diversidad de mujeres, porque no somos un grupo homogéneo, en la formulación de políticas públicas sobre el COVID, yo creo que al día de hoy, por ejemplo, los albergues en Puerto Rico hubieran sido catalogados un servicio esencial, pero al día de hoy las mujeres que lideran los servicios en los albergues todavía están pidiendo, reclamando que se les trate como un servicio esencial para que puedan recibir fondos y para que puedan operar dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Así que es sumamente importante, ¿no?, ver cómo las mujeres incidimos en esta formulación. Ahora, podemos hablar de oportunidades, no todo, ¿verdad? Si bien tenemos retos, yo creo que tenemos que hablar, ¿no?, de las oportunidades de oro que tenemos ante nosotras. Y yo creo que el estar aquí junto con todas ustedes es el pie forzado para hablar sobre cómo diversificamos
los puestos públicos electivos de nuestro país. ¿Cómo los hacemos verdaderamente más diversos? Bueno, yo nada en contra de los abogados y las abogadas, creo que son sumamente, o sea, nada en contra de ellos y yo creo que es viene súper bien, ¿no? Ser abogado o abogada para la formulación y la creación de leyes, me parece perfecto, pero tenemos que diversificar el trasfondo de las personas que llegan a los puestos electivos. Necesitamos más educadoras, necesitamos más personas que vengan brindando servicios de salud y sobre todo, y ahora con el COVID, necesitamos muchísimas más mujeres científicas como ustedes que incursionen, que sean parte de esta formulación, de la formulación de políticas públicas. Por eso me encantó, hace poco estaba viendo que habían publicado desde Ciencia Puerto Rico un perfil de sobre 100 mujeres científicas puertorriqueñas y yo las veía y yo decía, si yo fuera un político, una política, yo estaría ahí, precisamente ahí es donde yo estaría buscando quiénes son las personas que pueden acercarse y que pueden ayudarnos, ¿no? a crear las políticas públicas que ameritan, ¿no? Así que sí, necesitamos y yo creo que esto me lleva a lo próximo que iba a hablar, es que si bien necesitamos más diversidad y más personas que entren en la palestra pública electiva, también necesitamos que los políticos y las políticas se comprometan a mirar a sus staff. ¿Cuántas chief of staff tenemos? ¿Cuántas directoras legislativas tenemos? ¿Cuántas mujeres en el gabinete tenemos? Tenemos que ir viendo la inserción nuestra, sí, desde lo más arriba y hasta lo más abajo. Hasta lo más abajo ya lo hacemos, porque llevamos las riendas de nuestro país en nuestro día a día, pero cómo vamos ocupando todos los espacios hasta que llegamos, ¿no? a los espacios de poder político. Para hablar un poquito, quisiera hablar un poquito, ¿no? sobre esta parte, a veces me parece un poquito, ¿cómo puedo decirlo? No entiendo por qué tenemos que estar explicando el por qué debemos estar siendo no consideradas, sino por qué tenemos que ser parte intrínseca, ¿no? en la formulación de políticas públicas, por qué tenemos que estar en la mesa, pero porque parece que todavía falta decir qué es lo que traemos, aparte de pues, ya muchas de las cosas que ya he dicho. Se han hecho muchísimos estudios y utilizan muchísimos métodos, análisis de datos, encuestas, entrevistas, cuánta cosa con las mujeres que ocupan puestos públicos electivos para ver cómo eso se ve verdaderamente, ¿no? En el día a día, en los resultados sobre políticas públicas. Y un estudio publicado por el Center for American Women in Politics establecía ciertos criterios donde se ven los beneficios de la paridad representativa. Por ejemplo, se dice que cuando, en aquellos distritos, esto por lo menos en Estados Unidos, yo creo que me parece súper importante que hagamos ese mismo estudio en el micro, en Puerto Rico, para ver cómo se asimila o cómo se diferencia. En aquellos distritos donde habían más mujeres en puestos, o más mujeres en puestos electivos, llegaba más dinero a esos distritos. Algo hacían que aquellos distritos con más mujeres tenían más recursos. Por ejemplo, también, como ya había mencionado, que las mujeres priorizan mucho más aquellos asuntos que nos afectan a nosotras, que nos afectan a las familias y a las comunidades en la agenda legislativa. También se considera que somos mediadoras por excelencia en tiempos de conflicto, que nos enfocamos en resultados y no necesariamente en vanagloriarnos. Esto lo dicen muchísimo en la política, que las mujeres aspiran para hacer, mientras que quizás algunos hombres aspiran para simplemente ser. También que somos más colaborativas y que tratamos de trabajar más across the aisle, ¿no? entre partidos. Y aunque eso es bien, eso es otra parte que también es sumamente interesante
de ver y de analizar, porque estamos en una coyuntura histórica donde se ha fomentado demasiado la polarización partidista, así que eso sería bien importante hablar un poco más sobre ello, pero desde hace unos años se ve que nosotras colaboramos más y que estamos más dispuestas a colaborar tripartitamente, o en el caso de Puerto Rico, o en el caso de Estados Unidos, de forma bipartita. Y 2 puntos más sobre las oportunidades y sobre lo que brindamos nosotras a la mesa. Hablamos mucho se habla de transparencia, las mujeres son están más dispuestas a que su labor sea pública, y muchas veces se ve que usualmente pues lo que conocemos no es que se hace muchas cosas a puertas cerradas y que no se le da el debido acceso a la población para que conozca, para que se inserte en esos procesos. Así que brindamos también ese toque de transparencia, y para mí, el que es en lo personal es mi favorito, es que cuando nosotras estamos en estas mesas, cuando nosotras estamos siendo representadas, somos ejemplo para las generaciones que nos siguen. Somos ejemplo para que las niñas y las jóvenes se puedan ver reflejadas en nuestro liderato, y que sepan que ellas tienen todo lo que necesitan para liderar, y que ellas pueden tener una carrera política exitosa, y no solamente que pueden, sino es que necesitamos que más mujeres aspiren e incursionen en la palestra política. Y con eso, porque sé que me quería limitar a los 30 minutos para abrirles el espacio, ¿no?, a las preguntas, les hago un llamado a la ciudadanía, a todas, a todos y a todes, que el próximo 3 de noviembre hagamos una labor que como personas que tenemos tantas cosas en nuestras agendas, no es fácil, pero tenemos que sacar nuestro tiempo para informarnos, para saber quiénes son las personas que están, que nos quieren representar, que quieren llevar nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, ¿verdad?, a que verdaderamente sean consideradas. Y por eso, desde Proyecto 85, ¿verdad?, sobre todo exhortamos a que conozcan quiénes son las mujeres que han dado el paso, que han radicado una candidatura, que son candidatas oficiales. Este año tenemos 121 mujeres que son candidatas oficiales, 121 mujeres por partidos, y también hay una candidatura independiente, así que hay 122 mujeres que se han lanzado para servirle al país. Así que les exhortamos a que visiten proyecto85.org, donde pueden conocer quiénes son estas mujeres, para qué puestos están aspirando, y que lo puedan utilizar como un punto de partida para que vean en sus redes sociales, en sus websites y demás, qué es lo que traen a la mesa, por qué decidieron aspirar, y si usted siente afinidad hacia ellas, si usted siente que comparten valores, que comparten ideales, pues que les den la oportunidad, ¿no?, el próximo 3 de noviembre de votar por ellas, para que poco a poco vayamos logrando un gobierno de cambio, y para mí un gobierno que merecemos, que es uno más justo, más equitativo y más diverso de la población a quien le sirve. Y con eso yo creo que podemos abrir el espacio a las preguntas. Gracias, Natalie, por tan excelente, ¿verdad?, presentación, bien interesante. Todas esas estadísticas y todos esos números, ¿verdad? Hacen falta más presencia de las mujeres en la política. Yo tengo un comentario y una pregunta. Mi primer comentario, aunque sí hace falta que haya mujeres en la política, yo creo que también el hecho de ser mujer no necesariamente, ¿verdad?, tengo la capacidad para ocupar un puesto, y yo creo que eso hay que tenerlo bien importante, y lo podemos ver en diferentes puestos en el gabinete que hemos visto en este cuatrenio, que en su principio la gran mayoría estaba ocupado por mujeres, pero no necesariamente, ¿verdad?, hacen la función como le deberían ser, ¿verdad? Y no voy a dar ejemplos más específicos para no escucharme tan viciada. Y en cuanto a la pregunta, muchas de nosotras nos cohibimos de participar
de estos procesos políticos, más bien por los ataques que se dan en las campañas políticas, que son mucho más agresivas cuando son a mujeres que cuando son para, ¿verdad? Cuando están corriendo los hombres a estos puestos. ¿Qué herramientas o qué consejos, ¿verdad? Tú le darías notarías a todas nosotras que en algún futuro nos interesaría, ¿verdad? Cursar una campaña política para aguantar esos ataques o tratar de cambiar esa mentalidad de que por ser mujer no me tienen que de esa manera y a los hombres los atacan de otra manera? Claro, pues primeramente, ¿no? Que quería hacerme eco de tus palabras. Yo creo que lo vemos, ¿no? Día a día, que no necesariamente el mero hecho de ser mujeres significa que vas a estar apoyando posturas pro mujeres, lo vemos diariamente. Sin embargo, sí creo que entre más mujeres aspiremos, más posibilidad hay de que nuestras necesidades y nuestras visiones sean consideradas, ¿no? Y sean tomadas en serio. Así que en cuanto a, ¿no? lo difícil, nosotras no queremos tapar el cielo con la mano, ¿no? La política es un campo bien fuerte, por algo tiene una connotación tan negativa, ¿no? Por algo es muy natural, ¿no? Que una persona, bueno, no quiero decir en su sano juicio, pero casi diga que sí, este es el espacio, esto es aquí es donde yo quiero entrar, porque sabemos, ¿no? que durante tanto tiempo la política lleva esa connotación, y precisamente por eso es que nosotros decimos hace falta que lo hagamos, porque si no vamos a seguir viendo el mismo tipo de política. Así que seamos nosotras quienes podamos liderar con nuestro ejemplo y cambiar, ¿no? y ver que en efecto hay otras formas de hacer política. Aquellos consejos puntuales que damos, por ejemplo, muchas personas entienden, ¿no? Que aparte de que pueden creer que necesitan, yo no sé, 30 años de experiencia en gobierno, una trayectoria en la abogacía, o sea, como abogadas o como esto, decimos, no, primero que la experiencia es buenísima, claro que sí, pero eso no nos tiene que limitar para decidir aspirar y decidir incursionar en la política. Como estaba mencionando, necesitamos mujeres de distintos trasfondos, necesitamos más educadoras, más mujeres del área de salud, más científicas, más ingenieras, más constructoras. Necesitamos que verdaderamente se diversifique, y con ello, eso me lleva a muchas personas preguntando como que cómo creo mi perfil, o qué perfil tengo que tener para correr. Y sí, si bien, claro que sí, dentro de una campaña política, pues claro, hay una estrategia y hay muchísimas herramientas para cómo posicionarse. Yo creo que lo más importante es que no dejemos ser quienes somos, que tengamos que aspiremos tal cual somos, que nuestra autenticidad hable por sí misma. Y así yo considero, ¿no? que la gente nos va a ver, ¿no? Nos va a ver por lo que somos, nos va a ver por lo que llevamos a la mesa, que no tenemos que ser alguien que no somos, que podemos ser nosotras mismas, y fomentar eso. Creo que Giovanna tiene una pregunta. Hola Natalie, felicidades por el proyecto 85 y muchísimas gracias por dar esta presentación. Es un tema para mí muy importante, y obviamente en Ciencia Puerto Rico también hacemos lo nuestro en términos de la equidad de género y la inclusividad. Tú aludiste algunas razones por la cual hay tanta disparidad en términos de la representación femenina en Puerto Rico, pero me gustaría que quizás pasaras un poquito más de tiempo basado en lo que has visto, en las estadísticas y en lo que conoces de los sistemas políticos en Puerto Rico. ¿Por qué tú piensas que hay qué previene que más mujeres participen de la política en Puerto Rico? O quizás es que participan pero no llegan a puestos electivos. ¿Hay algo... quizás hay algo sistémico que afecta esa participación? Me encantaría saber tus opiniones informadas.
Sí, no, definitivo. Yo creo que con la pregunta que Bianca me había hecho anteriormente, hablé un poquito más sobre aquellas razones personales, ¿no? Que quizás inhiben a que una mujer decida aspirar. Pero ciertamente esto va mucho más allá de la índole personal. Esto, y puedo hablar un poquito también de lo social, pero yo creo que lo principal, ¿no? Son nuestras instituciones. Como comenté al inicio, la política, ¿verdad? No se consideraba un espacio para las mujeres, no, o sea, fue un espacio creado por y para hombres, y eso es lo que seguimos viendo al día de hoy. Yo creo que vemos ciertamente una resistencia por parte de los partidos, ¿no? De atraer, no solamente de atraer más mujeres y más diversidad, sino también alocar recursos para que eso suceda. Así que muchas veces también dentro de la parte institucional y de los partidos, muchas personas me comentan, ¿no? Como, si tú quieres incursionar a la política, bueno, pues tienes que comenzar desde abajo, tienes que comenzar siendo voluntaria, con una trayectoria aprobada como voluntaria de X partido, entonces luego puedes aspirar a la legislatura municipal. Entonces, básicamente es como si te dijeran, si quieres llegar aquí arriba, pues ponte en lista y empieza aquí, o sea, como un tipo de seniority, ¿no? Que los mismos partidos propulsan y que ciertamente es difícil que más mujeres puedan pasar bueno, contra, ¿qué de las mujeres que a lo mejor no tenemos una definición o no pertenecemos a un partido específico? Bueno, pues entonces no vamos a tener esa experiencia como voluntarias que tienen tanta gente, no vamos a tener, no sé, no sé cuántas cosas de cada partido, pues entonces eso a mí no tiene muchísimo sentido para mí, ¿no? Que eso sea lo que se propulse desde nuestras instituciones, ese seniority. Yo creo que como mujeres que a lo mejor no tenemos una afiliación política exacta, bueno, pues entonces podemos ver, naturalmente podemos decir, bueno, una candidatura independiente, entonces es nuestra meta o algo a seguir. Entonces luego cuando vemos la ley electoral de Puerto Rico o cómo está escrita, que básicamente hace casi imposible tener una candidatura independiente viable. Así que yo ciertamente creo que el factor institucional es el más fuerte y el más que inhibe a que más mujeres puedan insertarse. Tenemos Oh, una. Sí, va tenemos Flavia. una pregunta yo tengo una pregunta, pero tenemos una pregunta en Facebook. La pregunta proviene de Rosa Lugo Rivera y ella hace la siguiente pregunta. Ella pregunta si el proyecto 85 promueve la discriminación positiva y se refiere a discriminación positiva en que se creen cuotas de mujeres para que ocupen puestos en diversos ámbitos. Pues una pregunta sumamente interesante, lo que es, ¿no? La acción, los diversos tipos de acciones afirmativas que ciertamente lo vemos que han sido implementados en muchos países, específicamente en países latinoamericanos, y sí hay un grupo de mujeres que sí promueve que se implemente el sistema de cuotas. Nosotras por el momento no hemos entrado, ¿no? A asumir una postura sobre ello porque sabemos que tiene muchísimas implicaciones, por lo menos dado que nuestra jurisdicción, pues, como la estadounidense, y tenemos unas, o sea, se habla tanto, ¿no? De las constricciones hasta constitucionales que implica tener cuotas. Por el momento no asumimos esa postura directamente, pero sí, si ven nuestro número nace, el número 85, nace precisamente de que es el número que deberíamos ocupar a raíz de la composición poblacional de las mujeres en Puerto Rico. Así que el número va por ahí, pero no necesariamente es que estamos promulgando o abogando porque se cree legislación para ello.
Y yo tengo una pregunta que es relacionada a lo que Giovanna estaba mencionando sobre pues cuáles son los retos que tú considerabas que enfrentaban las mujeres para ocupar estos puestos, pero más aún, luego de escuchar tu respuesta sobre las instituciones, quería preguntarte cómo nosotros podemos de alguna manera inspirar, empujar, promover que mujeres de distintos sectores puedan envolverse en lo que son los puestos, no tan solo en el proceso legislativo, sino que estén dispuestas y que salgan a nominarse para estos puestos electivos. ¿Cómo tú piensas que podemos promover eso? Pues yo creo que si no necesariamente, ¿verdad? A lo mejor somos mujeres profesionales con diversos trasfondos, tenemos unas agendas cargadísimas, a lo mejor no tenemos ni el tiempo para imaginarnos que podemos hacer eso, que comencemos insertándonos en el proceso, en los procesos políticos, más allá de salir a votar cada 4 años, que comencemos insertándonos en aquellos asuntos que suceden a diario en nuestro país, que seamos parte de cuando se hacen vistas públicas, que hay maneras de insertarse en el proceso político una vez estemos, ¿verdad? Si estamos en un proceso eleccionario, pues ya no no puedes radicar una candidatura ahora mismo para 2 semanas, pero sí puedes ayudar a otra mujer y aportarle en su campaña, puedes aportar tiempo, puedes aportar dinero, hay maneras de propiciar de que si no necesariamente nosotras estamos listas ahora mismo para hacerlo, pues sí podamos ayudar a que otras mujeres lo logren. Y yo creo que cuando estamos dentro de ese espacio político y ejercemos nuestro activismo político, yo creo que yo diría, me atrevería a decir que es hasta casi natural el decir, bueno, pero si ya yo estoy haciendo todo esto desde estos espacios, ¿por qué no lo puedo hacer desde el espacio de poder máximo, ¿no? Porque ¿cómo puedo llevar todo lo que ya todo lo que ya soy, todo lo que me estoy llenando de este proceso político, pues vamos a llevarlo al otro nivel. Así que yo creo que es algo en proceso, no es que nos levantamos de hoy para mañana y vamos a hacerlo, pero sí, como estaba diciendo, como para dar un ejemplo de alguna de ustedes, como una mujer científica que ya hacen tanto, pues cómo llevan su conocimiento, ¿no? a la esfera política, a la creación de políticas públicas. Yo creo que poco a poco, ¿no? Se puede ir logrando. Lo importante es que nos lo imaginemos y que sepamos que sí, que podemos y que habrán recursos para lograr uno de ellos, Proyecto 85. Gracias, Natalie. Sí, seguro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. Natalie, me hizo pensar mucho cuando estuviste hablando de temas transversales y obviamente el COVID es un ejemplo perfecto porque muchas mujeres pues son las cuidadoras de su familia y con los niños en casa pues tú sabes, muchas mujeres tienen trabajo doble o triple y muchas mujeres también son jefas de familia, también como mencionaste, las condiciones de pobreza afectan desproporcionadamente a las mujeres también. Y pues me parece, o sea, que es verdad que hay un montón de temas en los que se debería haber una perspectiva de género. Y quería saber si el Proyecto 85, quizás alguna otra organización en Puerto Rico, esté fiscalizando a los legisladores o a las posiciones electas en términos de cómo actúan con respecto al tema de la mujer en todas esas diferentes políticas que tocan nuestras vidas. ¿Hay algún tipo de sitio donde yo pueda ir a ver cómo esta persona ha votado en términos de temas de mujer versus esta otra o versus lo que acaso a lo mejor prometió cuando estaba corriendo?
también el tema de si le estamos haciendo esas preguntas a los candidatos ahora mismo y las candidatas. Sí, me gustaría saber tus opiniones sobre eso. Sí, definitivo. Bueno, pues yo no sé si al momento había existido un recurso para evaluar la legislación, ¿no? O el récord legislativo de los y las funcionarios públicas electivas. Por lo que yo he escuchado, escuché que la Organización de Espacios Abiertos tiene una plataforma llamada ¿Quién me representa?, donde en un principio, ¿Quién me representa? pr.com, donde en un principio, antes de que comenzara el periodo eleccionario, podías ver quién era tu representante. Muchas personas ni tan siquiera saben quién es su representante o quién es su senador o senadora. Y tengo entendido que para las próximas sesiones legislativas están desarrollando unos proyectos para que precisamente podamos ver el análisis legislativo y que podamos ver cómo estos funcionarios y funcionarias públicas se han posicionado en los diversos temas. También creo que una iniciativa similar, si ya no está haciendo, entiendo que sí, ya es parte de sus funciones dentro de la ACLU, el capítulo de Puerto Rico, que han estado evaluando, ¿no?, el récord legislativo de los funcionarios y funcionarias. Me parece, no, aquí estoy conjeturando, no sé si lo harán público, ese servicio para todas y todos. Me parece que sería bien interesante, ¿no?, hacerles el acercamiento para ver si ese análisis será público, pero entiendo que sí, que a lo mejor no las tenemos ahora a la mano, pero se están desarrollando. Hay organizaciones que precisamente son lo que quieren lograr, porque como hemos visto en todos los procesos electorales, pero en este ciertamente también, muchas promesas y muchas ideas y muchas soluciones, pero cuando resultan electos o electas, pues sabemos que es difícil, ¿no?, poder lograr todo lo que idean o todo lo que prometen, pero muchas veces, ¿no?, son promesas que quedan en nada o que no logran nada. Entonces, cómo la sociedad civil, ¿no?, nos podemos apoderar y podemos tener esos recursos para saber si en efecto lo que prometieron, lo que pensaron que podían lograr, si no se ha logrado, pues que por lo menos nos digan qué están haciendo, ¿no?, para lograrlo. Así que sí, son recursos legislativos muy importantes y ojalá sí que en algún momento los Proyecto 85 puedan emprender un proyecto similar enfocado específicamente en nosotras las mujeres. Sería increíble. Hay una pregunta de Facebook de Angélica Valdés, quien dice que por su experiencia ha visto que en colectivos que hacen trabajo político en Puerto Rico, ha visto muchas mujeres haciendo trabajo importante, especialmente de base. Sin embargo, muchas veces cuando hay que asumir rol de portavocía o creación de políticas públicas, esos roles los asumen los hombres. Y ella pregunta si el Proyecto 85 hace trabajo o promueve la equidad de género dentro de esos colectivos, o algún ejemplo que el Proyecto 85 haga para que los roles pues sean equitativos. Claro, pues por el momento nosotras no nos enfocamos casi exclusivamente en lo que es la equidad de género en los puestos electivos, pero nos parece, ¿no?, que no es ajeno ni exclusivo a la política electiva. Estamos conscientes que la desigualdad a base de género se ve en todas las demás, en todas las profesiones, en todos los espacios donde, ¿verdad?, donde llevamos nuestro diario vivir, se ve expresa la desigualdad y la inequidad a base de género. Sobre las comunidades, a mí me parece, ¿no?, que cuando uno va cuando uno, ¿verdad?, salimos bueno, incluso en comunidades del área metropolitana o comunidades fuera del área metropolitana, casi siempre quien lidera la comunidad son lideresas, son mujeres, líderes comunitarios, ¿no? Así que yo creo que, bueno, me atrevería a decir, ¿no?, que hasta vemos quizás un poco más de equidad en nuestras comunidades, ¿no? Tenemos más representación, más mujeres dando el paso, así que necesitamos que sean ellas quienes
quienes digan que sí, ¿no? A llevarlo a este otro nivel y que se conviertan, ¿no? en líderes, en las líderes que necesitamos, ¿qué tanto necesita Puerto Rico actualmente? Les necesitamos definitivamente. Muy bien. No tenemos más preguntas en fin. Yo voy a hacer un comentario. Sí, que todavía tengo en la mente el número que diste de que Puerto Rico está, ¿verdad? Si estuviese, pues un país, o reconocido un país, que está a 140 de 193 en términos de representación. Tengo curiosidad si tú has visto que al pasar de los años en Puerto Rico vemos más mujeres candidatas a puestos electivos y si en cierto modo ese porcentaje va subiendo en torno al número de candidatos que hay. Pues me ha hecho una pregunta increíble porque si bien hemos enfocado nuestro análisis comparándolo con las elecciones pasadas del 2016, cuando hablamos con muchas mujeres que han llevado este tema y este récord, catedráticas, hasta la primera procuradora de las mujeres, María Dolores Fernós, con muchas mujeres que hablamos, nos dicen que tenemos que ser que tenemos que estar cautelosamente optimistas. ¿Por qué? Porque hemos tenido instancias en algunos cuatrenios donde, por ejemplo, hubo más representación de mujeres, hubo más mujeres electas que las actuales 23 mujeres que están. Así que hemos visto cómo ha fluctuado la participación de mujeres en los diversos cuatrenios. No hemos tenido una tendencia positiva constante en los diversos cuatrenios, ¿no? Así que si bien estamos sumamente optimistas que este año hubo un incremento porcentual bajo, pero importante, sobre 30 mujeres más aspiraron o se convirtieron en candidatas oficiales que en el cuatrenio pasado, pues tenemos que estar muy alertas y no dormirnos porque vayamos a creer que pues ya aspiraron más, ya en el 2024 van a ser más. No, el trabajo tiene que continuar. Si en efecto queremos ver una tendencia positiva constante y sobrepasar no solamente, yo no diría un 30, que es, que es como, ¿no?, el techo de cristal al cual nunca hemos llegado, sobrepasar el 30% y sí, y lograr paridad, un 50-50. Puedo hacer un seguimiento en torno a ese número, ¿no? Sí. Y ahorita al principio, a través del comentario de Bianca y que se han hecho, ¿verdad? Que no necesariamente el hecho de ser mujer va a hacer que se hagan políticas públicas en pro de mujeres. Entonces me gustaría saber si el Proyecto 85, si existen criterios, ¿no? Para a qué mujeres se apoya. Por dar un ejemplo controversial, si yo tengo que escoger entre un hombre en pro de que políticas públicas para que mujeres tomen decisiones sobre sus cuerpos versus a una mujer que quizás esté en contra de eso, pues yo voy a apoyar al hombre. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre, más bien yo creo que lo vemos con otros grupos marginados, ¿no? Que a veces, pues por el hecho de poder lidiar con estas dinámicas de poder o entrar a estos espacios de poder, a veces reflejan esas dinámicas que perpetúan que a los grupos a los que pertenecen sigan marginados. Me gustaría saber tus impresiones sobre eso. Sí, pues es más, yo quisiera comenzar, ¿no? Diciéndote, yo estoy casi segura, ¿no?, de por quiénes yo voy a votar en las próximas elecciones. Ya los tengo casi todos listos y listas. Y yo tengo muchos hombres por los cuales yo voy a votar porque han demostrado que tienen un récord en pro de nosotras, en pro de las mujeres, y de eso se trata, ¿no? De que no es que vayamos ahí. Sé de personas que han dicho, no, esto está, voy a votar por mujeres, y de momento cuando vengan las mujeres, ¿no?, en esta esfera política, dicen, ¿para qué? Si lo que hizo fue copiar, eso es lo que muchas veces en la literatura llaman, ¿no?, copiar estilos masculinizados en la política, porque entienden, ¿no?, que para sobrevivir en ese ambiente, o porque sí, para estar en ese ambiente, pues tienen que copiar los estilos de los hombres en sus partidos. Y
esa no es. Esa ciertamente no es. Nos parece, ¿no?, que como yo también mencioné cuando estaba hablando, ¿no?, que seamos auténticas, que corramos con todo lo que somos, y desde el aspecto no civil, que escojamos personas que realmente reflejen y que tengan un compromiso con nosotras, indistintamente su género. En nuestro caso, claro, abogaré, abogaré por más mujeres, claro que sí. Pero pues que se trata, ¿no?, de quiénes son las personas más capacitadas y que están verdaderamente comprometidas con nosotras, nosotros y nosotres. Creo que Neisha tenía una pregunta. Sí, saludos Natalie, gracias por esta presentación. Yo quiero saber, ¿verdad? No sé si hay información o tu opinión acerca de esto, pero por ejemplo, en ciencia hay estudios que demuestran que las mujeres científicas, a pesar de su preparación, de que sean excelentes, de que tengan mucho éxito, todavía hay un gap en cuanto a grants, dinero, ¿verdad?, que ellas reciben, o publicaciones, ¿verdad?, que se son aceptadas. En el campo de la política, esas mujeres que tenemos representándonos, aunque sean pocas, ¿hay información, por ejemplo, de sus proyectos, sus propuestas, cuán aceptadas han sido, cuán exitosas han sido, versus si no se aceptan, por qué? ¿Cuál es la razón, verdad? Si ya es algo más sistematizado, ¿qué puedes comentar al respecto? Bueno, yo sí te puedo decir que, aunque desde Proyecto 85 esperamos liderar precisamente tener información cuantitativa y cualitativa de las mujeres sobre cuál ha sido el proceso antes de aspirar, durante y luego de hacerlo, sí me consta de que hay investigaciones hechas por una de las catedráticas que mencionaba ahorita, por ejemplo, la profesora Lutera Alba Acevedo, que es catedrática en el recinto de Río Piedras, experta en temas de género y política, que sí, bueno, entiendo que casi toda la década del 2000 se dedicó a hacer estas investigaciones para conocer precisamente esos escollos que tú bien mencionas, ¿no?, que ciertamente son transferibles de la ciencia, lo vemos también en muchos otros entornos y muchos otros aspectos, así que con mucho gusto te puedo, ¿verdad?, pasar el recurso, porque tenemos, ¿no?, el análisis y las conclusiones a las cuales la profesora llegó en aquel momento. Sería sumamente interesante ver, ¿no?, ese mismo proceso que utilizó la profesora para conocer más sobre eso que tú preguntas y llevarlo a esta década, ¿no?, si ha cambiado, si ha mejorado o si ha empeorado. Pero sí, ciertamente hay que investigarlo y hay que utilizarlo, ¿no?, a nuestro favor para fortalecer futuras candidaturas. Súper, gracias. Ahí Bianca o Luis, cojan esa información y ver de qué manera podemos seguir hablando de ese tema. Claro que sí. ¿Alguien tiene más preguntas o comentarios? Yo tengo uno. Yo creo que ¿verdad?, cuando hablamos de grupos marginados o desventajados tengan acceso a oportunidades o posiciones de poder, las personas privilegiadas tienen que ceder sus espacios. En este caso, hombres deben ceder sus espacios, ¿no?, que son los quienes dominan la política, especialmente pues, hombres blancos cis. Y me da curiosidad si Proyecto 85, si hay organizaciones en Puerto Rico, personas que hablen con estas organizaciones políticas sobre la importancia de ceder espacio o de que se asuman iniciativas, ¿no?, que fomenten la creación de espacios para mujeres. Y si tú has visto como que durante el pasar de los años quizás los hombres están abriendo un poco más sobre eso para que se salgan del medio. Y es algo que yo lo he mencionado en otros espacios donde he tenido, ¿verdad?, el privilegio de participar, que es que una persona que está en el poder, ¿verdad?, por sí mismo no va a decir, tómalo. No va a decir, no, este espacio no, déjame compartirlo, o ¿sabes qué? Ya yo llevo tantos años en la política, déjame abrirle el espacio a otra persona. Yo no creo que eso es real, que
lleguemos a ese punto donde haya una voluntad de hombres políticos de carrera, de que digan, es que ya yo llevo tanto, o no que lleven tanto aquí, o que simplemente vean como que esto es un espacio tan masculinizado, como que necesitamos otras voces, necesitamos más diversidad. Yo no creo que eso va a pasar. Lo que sí se hizo, por ejemplo, cuando la licenciada María Dolores Fernós fue procuradora de las mujeres, desde esa oficina hicieron un estudio y le dieron unas recomendaciones concretas a los partidos para que insertaran o para que esos números cambiaran y hubieran más mujeres en sus partidos. Según la licenciada, mejor nadie le hizo caso, ningún partido le hizo caso. Así que nos encontramos ante un reto abismal, bien cuesta arriba, ¿no? De que no tenemos cómo obligar a nadie a hacer nada, pero entonces nosotras tenemos que utilizar las herramientas que tenemos y apoderarnos y decir, esto no está bien, aquí faltan muchas voces y una de ellas es la mía y aquí vengo a ocuparla. Y yo creo que lo hemos visto, hay muchas mujeres muy valientes que lo han hecho en Estados Unidos, en Puerto Rico también lo estamos viendo y hacen falta muchas más. Tengo aquí una pregunta de Carol Ramos que dice, en el acompañamiento a las mujeres para adiestrarse a puestos políticos, ¿cuáles son algunas de las destrezas o capacitaciones más comunes que ellas solicitan? Wow. Pues yo diría que y sobre todo en la coyuntura económica donde nos encontramos como país, uno de los retos más grandes de las mujeres es acceder a recursos económicos. Yo creo que a lo mejor partimos de una idea de que tú puedes correr una campaña política sin recursos, pero eso no es cierto. Ciertamente se necesitan recursos para tener una campaña política, para llevarla y para ganarla. Y yo creo que muchas mujeres ven como uno de los principales obstáculos que les puede impedir, ¿no? O que puede acecharles un triunfo electoral, el acceso a recursos. Así que por eso desde el día 1 en Proyecto 85 por ejemplo, hicimos una coalición con la Oficina del Contralor Electoral, donde ellos les explicaban, les daban su adiestramiento sobre el financiamiento de campañas y cómo mantener los estatutos legales y cómo hacerlo todo bajo la ley, pero que desde ya se vayan familiarizando con cuál es el proceso para financiar una campaña. Y más recientemente este año también tuvimos al compañero Luis Herrero, hermano, ¿no? de uno de una de las personas que también ha participado en estos espacios, que estuvo hablando de lleno de estrategias de levantamiento de fondos específicamente durante el COVID. Así que buscamos, ¿no? Cómo podemos brindar esas herramientas puntuales y específicas que les puedan ayudar a obtener un triunfo electoral. Y sobre todo, ¿no? Hablando ahora que las campañas políticas, como todo en el mundo, ¿no? Con la pandemia, las campañas políticas ciertamente han cambiado, se han reinventado. Así que ahora, luego que pase este proceso eleccionario, ¿no? Que quisiéramos ver en efecto cómo cambiaron las campañas políticas y cuáles pueden ser esas nuevas necesidades que las mujeres se encontraron en el proceso durante este periodo. Angélica Valdés hace referencia al punto que traía y la pregunta que hizo Luis, y a ella le gustaría saber si el Proyecto 85 hace algún tipo de trabajo en contra del machismo dentro de los partidos políticos, que son el vehículo mediante el cual se consigue acceso a los puestos políticos en Puerto Rico. Wow, pues quisiéramos tener muchísima mayor injerencia, ¿no? Sobre el machismo que habita en múltiples partidos, ¿no? Al momento, ¿no? Lo que hemos estado haciendo desde, ¿verdad? Con los pocos recursos que también podamos tener, ¿no? Es mantenernos fiscalizando lo que pasa en el día a día y cuando vemos una instancia
claramente machistas, ser vocales, y, y a lo mejor, ¿verdad? No es que no toda la población en Puerto Rico lo está viendo, pero ahí quedó escrito, quedó comunicado de que esto era una instancia puramente machista o fue una motivación perversamente machista. Estamos bien, en esta contienda actualmente hemos visto una bien fuerte. Yo creo, ¿verdad? Yo creo que puedo ser bastante vocal, pero es específicamente con lo que ha pasado con Alexandra Lugaro y el señor Cobo Santa Rosa, y no, ¿verdad? Él a lo mejor no pertenece a un partido específico, pero sí se alimenta de unas técnicas discriminatorias, de odio y ciertamente machistas para hacerle daño a mujeres políticas. Así que estamos muy, muy atentas y ojalá que de cara al futuro, ¿verdad? Podamos tener unas herramientas más concretas para ir erradicando el machismo que impera en nuestro país. Y yo creo que sí, eso lo vamos logrando no solamente como organización, pero yo creo que sí, cuando hablamos de políticas públicas transversales, con perspectivas de género transversales, ese es un paso bien importante, que tengamos una educación con perspectiva de género, que tengamos espacios donde se esté fomentando, ¿no? La verdadera equidad y donde nos desatemos, ¿no? de esos roles que nos han hecho tanto daño y que le han causado tanto daño a las mujeres en Puerto Rico. Tenemos una aquí de Carlos que dice, ¿cuál ha sido el reto más grande con el que se ha encontrado Proyecto 85? ¡Wow! Pero, o sea, en cuanto a... Sí, digo, si Carlos puede abundar un poquito más, ¿no? Como que el reto de este año en esta contienda electoral o en general. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que sí, yo creo que lo tengo. Yo creo que muchas personas se extrañan, ¿no? Cuando nosotros decimos que es lo que hacemos, que es una organización que fomenta, que ayuda, que brinda herramientas para que más mujeres aspiren, porque lamentablemente en Puerto Rico no hemos tenido esos recursos específicos. Yo sé que muchas personas y muchas organizaciones a lo mejor han hecho lo más que pueden por lograr que exista, pero cuando miramos a otros países, para darte ejemplo, en Estados Unidos, existen, yo creo que cientos de organizaciones que hacen este tipo de labor, algunas de forma no partidista, algunas de forma partidista, pero es algo que existe, que es normal, que se le brindan muchos recursos para que ellas puedan brindar estos servicios y estos recursos a más mujeres. Así que yo creo que el reto ha sido, ¿no? Cómo hemos podido atraer eso que ya existe alrededor del mundo y atemperarlo a nuestra realidad política, que es distinta a la política estadounidense, por ejemplo, y cómo entonces podemos seguir llenándonos, ¿no? Ahora mismo con estas elecciones, pues entonces tendremos un grupo de candidatas que nos podrán hablar, ¿no? Cómo fue, ¿verdad? Cómo se batió el cobre en este proceso, entonces cómo nosotras podemos utilizar eso mismo para fortalecer nuestros programas de cara al próximo cuatrenio. Así que el reto va por ahí. Yo tengo una última pregunta de mi parte, hermano. Hemos visto, o sea, las redes profesionales y las redes de mentoría son súper importantes en todos los ámbitos, en las ciencias son súper importantes y también en las ciencias vemos que se da menos mentoría, los grupos minoritarios reciben menos mentoría, las mujeres reciben menos mentoría que los grupos mayoritarios y eso es algo que nosotros trabajamos en nuestros proyectos. En la política sabemos que eso es súper importante, el padrinazgo, o sea, la misma palabra padrinazgo que tan machista, es como que es la norma. Pues, y me gustaría saber si se han creado espacios de mentoría entre mujeres interesadas en la política, si existen esas redes.
Una película que yo vi hace unos años que me impactó mucho fue un documental que se llama 14 Women, 14 mujeres, que era sobre las mujeres senadoras, creo que fue en el 2007, 2000 y pico, que existían en ese momento en el Senado, solamente 14 mujeres. Terrible. Pero como ellas habían formado un grupo de apoyo mutuo, a pesar de que algunas eran republicanas, otras demócratas, pues me gustaría saber si existen esos grupos de apoyo en Puerto Rico. Y que por lo menos en Estados Unidos todavía lo vemos. Desde ese momento se creó esta, no sé si llamarle una comisión o es como es un grupo informal, pero donde todas las mujeres, indistintamente de su partido, se reúnen, no sé si es una vez al mes, y tienen una cena entre ellas para hablar. Eso ha continuado, porque en efecto ellas han visto que el mero hecho de pertenecer a un partido, tú te puedes sentir muy sola. Se puede sentir muy sola en ese espacio. Así que desde Proyecto 85 nosotras hemos conocido muchas personas, ¿no? Que se han puesto, ¿no?, a la disposición de aportar, de ayudar, y precisamente quisiéramos, ¿no?, crear un programa que sea específico de mentoría, donde podamos tener como una base de datos de recursos específicos para X tema, para Y tema, y que las mujeres puedan acceder a esa base de mentores y mentoras que son ciertamente muy importantes en estos procesos, y sobre todo en estos procesos tan arduos que es correr una campaña. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Hay más preguntas en Facebook? No. Ok. Bueno, pues queremos darte las gracias, Natalie, por la importantísima presentación. Esperamos que toda esta información sobre la equidad y la inclusividad de la mujer y la importancia de que nosotras las mujeres participemos dentro de estos procesos de política pública en Puerto Rico, la gente los tenga presente y nos animemos a formar parte de estos grupos, pendientes a nuestros próximos seminarios en las próximas semanas de nuestra iniciativa Visibilidad y Conciencia en Puerto Rico de cara a las elecciones 2020, dirigidos al desarrollo de política pública, entre otros. Hasta la próxima. Gracias.